y otras características propias del sistema nodo AB, pues y His-Purkinje, ¿no? Entonces, estas conexiones anómalas con propiedades electrofisiológicas distintas, ¿no? Pues pueden tener la capacidad de conducir anterógradamente, ¿correcto? De aurícula a ventrículo, anterógrada y retrógradamente, quiere decir de aurícula a ventrículo y de ventrículo a aurícula, y también puede conducir únicamente retrógradamente. Cuando una vía accesoria tiene la capacidad de conducción anterógrada, pues va a tener la capacidad de despolarizar de manera precoz parte del ventrículo y va a generar un patrón de preexcitación ventricular, el cual lo van a ver ustedes en el electrocardiograma. Y eso lo van a observar hasta en un 0.1 a un 0.3% de la población general. Si este paciente que tiene este patrón electrocardiográfico tiene sintomatología especialmente documentada, o sea, me refiero a una taquiarritmia, una taquicardia por entrada B, una FA preexcitada, etc., esto se conoce como síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y estos pacientes con conducción anterógrada, pues tienen la posibilidad de incluso estar asociados a muerte súbita. Una FA preexcitada puede degenerar en FB. Si esta vía accesoria, si esta conexión anómala, esta banda muscular, no tiene la capacidad de conducción anterógrada, entonces no me va a generar un patrón de preexcitación ventricular. Pero si únicamente esta conexión muscular tiene la capacidad de generar una conducción retrógrada, sí me puede generar una taquicardia, especialmente una taquicardia por reentrada B, tipo ortodrómica. Estas conexiones anómalas o estas vías accesorias que únicamente tienen conducción retrógrada son las famosas vías ocultas. Un electrocardiograma totalmente normal y que el paciente presenta súbitamente episodios de taquicardia supraventricular por una taquicardia por entrada B. Evidentemente, al no conducir anterógradamente, estas vías ocultas no tienen riesgo de muerte súbita, ¿no? Bueno, no les voy a hablar pues del patrón electrocardiográfico porque eso obviamente ustedes lo saben, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de vías accesorias tenemos? Las más frecuentes son estas, pues las que establecen una conexión aurículo-ventricular, músculo auricular con músculo ventricular. Son las vías accesorias comunes, ¿ok? Que pueden estar entre la parte inferior, ¿no? Del anillo, bueno, del anillo fibroso, ¿no? Auricular y también el ventricular. Son las vías accesorias anulares. Pero también pueden existir vías accesorias atípicas, en donde conectan estructuras vecinas, como por ejemplo la orejuela auricular derecha con el músculo ventricular. Ya son vías accesorias más complejas, ¿no? O vías accesorias que están en la orejuela izquierda que se conectan con el músculo ventricular izquierdo. Son esas vías, pues, que son una pesadilla para nosotros y que estamos horas y horas y horas y no se va la vía. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos ubicamos en el anillo, ¿no? Y a veces nos olvidamos que esta opción existe, ¿no? Es raro, evidentemente, pero se puede dar. También existen otra clase de vías accesorias, las vías accesorias atriofasciculares, las famosas vías accesorias tipo Mahain, estas que están generalmente en el lado derecho, que conectan la aurícula pues con el sistema de conducción, como la rama derecha, ¿no? Son las vías pues atriofasciculares o algún fascículo, ¿no? También las menos frecuentes, las fascículo-ventriculares y las nodo-ventriculares. Bueno, yo les comentaba que las vías accesorias tienen propiedades electrofisiológicas diferentes la conducción, al sistema de conducción normal que es el nodo B. Las vías accesorias, pues, aurículo-ventriculares, cuando conducen de forma anterior, ya vimos que puede generarnos, pues, una preexcitación ventricular, una onda delta. Muy bien, pero ¿qué características electrofisiológicas tiene una vía accesoria que me permite diferenciar de una conducción únicamente por el nodo B? De tal manera, en el estudio electrofisiológico yo puedo establecer si mi paciente tiene una vía accesoria ahí metida en la conducción de aurícula a ventrículo o al revés de ventrículo a aurícula. Primero que las vías accesorias tienen el concepto de conducción de todo o nada. Quiere decir que no presentan conducción decremental. La conducción por el nodo AB sí tiene esta propiedad. El nodo AB tiene conducción decremental. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo de conducción de aurícula a ventrículo, de ventrículo a aurícula, en el caso de las vías accesorias se va a mantener constante, independientemente de que yo aumente la velocidad de estimulación, sea de aurícula a ventrículo o de ventrículo a aurícula. En el caso de la conducción por el nodo AB esto cambia,
Porque conforme yo voy acelerando la conducción por la aurícula y la conducción hacia el ventrículo empieza a alargarse, empieza a decrementar. Se conoce, incluso llegamos a tal punto en el cual ya no todas las aurículas se conducen al ventrículo, llegando al punto de Wenckebach, ¿no? Y luego incluso a un bloqueo 2-1 y así, como lo vemos en el caso de los flúter auriculares, ¿no? 3-1, 4-1, ¿correcto? Muy bien, eso lleva pues a entender de que al no haber una conducción decremental, no va a haber fenómeno de Wenckebach, nunca va a haber conducción 2-1, ¿ok? Las vías accesorias tienen una mayor velocidad de conducción, incluso que estas vías por el nodo AB. Evidentemente el nodo AB tiene pues una zona de conducción rápida, una zona de conducción lenta. Sin embargo, además de ser supuestamente rápida, no es tan rápida como una vía accesoria que lo hace más rápido. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué más? Estas vías accesorias suelen tener pues un periodo refractario más corto, ¿ok? En comparación al periodo refractario del nodo AB que suele ser más largo. Finalmente, las vías accesorias, la conducción por la vía, no se va a bloquear con adenosina, generalmente. Hay excepciones, ¿ah? Mínimas, pero hay. En cambio, la conducción por el nodo AB, pues sí va a responder a adenosina, ¿no? Entonces, estas son las características electrofisiológicas que me diferencian una vía, una conducción por una vía versus una conducción por el nodo AB, sea anterógrado o sea retrógrado, ¿ok? Y finalmente, para poder pues entender un poco más de las vías accesorias, estas vías accesorias se pueden encontrar a diferentes niveles, ¿ok? Yo lo divido de manera práctica en vías izquierdas, aquellas que se encuentran en el anillo mitral, pero en la parte libre del anillo mitral, y ellas representan a un 50 a 60% de las vías accesorias. Son las más frecuentes, las vías izquierdas, que pueden ser anteriores, anterolaterales, laterales, posterolaterales, posteriores. ¿Ok? Tengo también las vías accesorias derechas, que están felizmente, son menores en frecuencia, 13 a 20%, ¿correcto? Y finalmente las vías septales, ¿no? Que pueden llegar pues hasta un 25%, ¿no? Hasta un 27%, siendo más frecuentes las que están en la parte posteroseptal y un 2% las que están cerca al GIS, que evidentemente son las más peligrosas porque pues cuando aplicamos podríamos lesionar el sistema GIS-Purkinje, ¿no? Entonces, nosotros podemos identificar el lugar probable donde se ubica pues el paso de esta vía accesoria basándonos en algoritmos que nos permitan interpretar el electrocardiograma basal de un paciente con una preexcitación ventricular, ¿no? Y existen muchos algoritmos, ¿ah? Acá hay uno que es del de Arruda, y hay un montón de algoritmos, ya perdí la cuenta ya, en donde pues evalúan dos parámetros, evalúan algunos únicamente la onda delta, otros el QRS, y de esa manera pues se puede definir dónde se encuentra localizada la vía accesoria. Es práctico aprenderse un algoritmo. Bueno, sí te va a servir si es que lo repasas constantemente y tienes el algoritmo recontra complejo acá. Pero para que te lo memorices y de manera así práctica lo tengas en tu cerebro, evidentemente no es práctico ningún algoritmo, te vas a olvidar. Entonces hay algunos criterios que nosotros de manera muy rápida lo aplicamos, ¿no? Y a ver si les sirve a ustedes. El primer concepto es para que un algoritmo o este que les voy a proponer sea más exacto, siempre va a depender del grado de preexcitación que tenga el electrocardiograma de su paciente. ¿Ok? Hay muchos algoritmos, en verdad no les voy a enseñar ninguno, porque se van a olvidar. El algoritmo que les voy a plantear es muy práctico, ¿ok? Y solamente son 3 pasos. El primer paso es en un paciente con preexcitación ventricular, ojalá por acá tenga un electro preexcitado. ¿No? Bueno, no, acá no. Bueno, un paciente con preexcitación ventricular, el primer paso que tengo que ver es el análisis del QRS en las derivaciones precordiales. ¿Ok? No se olviden, ¿ah? Paso 1, no estoy hablando nada de esta imagen. Imagínense. Primero voy a analizar las precordiales y analizo el QRS de estas derivaciones del plano precordial de B1 a B6. Si yo veo que la R en B1 es mayor que la S, esta vía es izquierda. Viene de acá, de esta zona libre de la parte izquierda, ¿no? Del corazón, del anillo mitral. Viene de esta zona. Si R es mayor que S, es una vía izquierda. ¿Ok? Bueno, de repente eso no se cumple.
y R es mayor que S recién a partir de B2. ¿Correcto? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ya no es izquierda, pues, porque tiene que ser mayor, R mayor que S desde B1 para que sea izquierda. Si la R no es mayor que S en B1, más bien empieza a ser la R mayor que S a partir de B2 o de B3, esta vía puede ser una vía septal o una vía derecha. ¿De qué me ayudo yo para confirmar si es septal o es derecha? Ahí regreso a B1, pero ahí analizo la onda delta. Ojo que no analizo el QRS, analizo los primeros 30 milisegundos del inicio del QRS, la onda delta. Si la onda delta es positiva, esa es una vía derecha. ¿Ok? Si la onda delta es plana o negativa, es una vía septal. ¿Correcto? Si la transición R mayor que S es en B3, B4, B5 y tengo una delta positiva, esa es una vía derecha. Viendo las precordiales, viendo RS, yo ya defino si mi vía es izquierda, septal o derecha. Viendo la delta en B1 también, porque si la delta en B1, si la vía no es izquierda, ¿correcto? Quiere decir que no es mayor, la R no es mayor que S en B1, es de B2 para adelante, pero tiene una delta positiva en V1, pues es derecha. Si no es así, si la delta es negativa o plana, esta es una vía septal. Entonces, con ese primer análisis, yo ya definí vía izquierda, R mayor que S en B1, vía septal, R mayor que S, recién en B2, con delta plano negativa, o una vía derecha, R mayor que S desde B3 o desde B2, pero con delta positiva en B1. El siguiente paso que hago es ya ahora irme al plano frontal. Y ahora sí me concentro únicamente en la delta, en la onda delta, y veo cómo es el vector de propagación de esta onda delta. Ejemplo, yo ya definí que es una vía izquierda, R mayor que S en B1. Muy bien. Y yo veo pues que en D1 y ABL la delta es negativa, D2, D3, ABF es positiva. ¿De dónde viene esa onda? ¿De dónde viene esa vía? A ver, si me están siguiendo, ¿quién me puede ayudar? Lateral izquierda. Excelente, ¿ya ves? ¿Qué tal si la vía es R mayor que S en B1, o sea, es una izquierda, pero es negativa en D2, en ABF, positivo en D1 y ABL? ¿De dónde viene esa vía? Vamos, doctora, usted misma. No lo escuché bien, doctor. Si es positivo, ¿cómo me dice? Negativa en D2 y ABF, positivo D1 y ABL. Sería una vía, bueno, en el lado derecho, septal en todo caso. Pero No, no, tendría que no, ver no. B1 también, ¿no? Escúcheme. Parto del concepto de que R mayor que S en B1, izquierda. Izquierda sería, sí. Pero la delta en frontal es negativa en D2 y en ABF, y la delta es positiva en ABL. ¿De dónde se sabía? ¿De dónde viene? De la región posterior izquierda, pues, ¿no? La propagación no viene de abajo hacia arriba. Negativo de 2 ABF, positivo en ABL. La vía está acá. Es una vía posterior izquierda. Recuerden el concepto. La secuencia es, defino si es izquierda, septal o derecha en el plano precordial, y en el plano frontal con el vector de la delta defino de dónde viene. Vámonos a una vía septal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues de repente la R es mayor que S desde B2, B3, pero la delta es plano negativa en B1. Me voy al plano frontal y analizo la delta de este patrón y veo que este electrocardiograma, además, en el plano frontal, tiene que la delta es positiva en D2, D3 y ABF. ¿De dónde viene esa vía? Superior total. Ajá, muy bien, viene de aquí. Entonces, ¿qué le voy a decir al paciente? Todo va a ser felicidad, va a ser un éxito rotundo, no pasa nada con su procedimiento, ¿o qué le tengo que advertir? Está muy cerca del GIS, entonces. Hay riesgo de bloquear, está cerca del GIS. Excelente.
Probablemente una vía paragiciana, supracristal de repente, pero hay que anunciar de que hay riesgo de que se pueda bloquear porque está en una zona muy cercana al GIS. ¿Qué pasaría si su paciente, otro, tiene pues una R mayor que S en B3 o en B2, ¿ya? Y la delta es negativa en V1, o sea, es una septal, ¿correcto? Pero tiene QS de 2, de 3 a BF. ¿De dónde viene? ¿De aquí o de aquí? A ver. inferior. Posteroseptal, ¿no? Es una posteroseptal, así es. Y si la delta es bien negativa en D2, probablemente viene de acá, de la región bien baja, ¿no? Muy vinculado al sistema venoso coronario, mal llamadas vías epicárdicas. Y lo mismo pasa con las vías derechas, ¿no? Si ustedes ven que su paciente con preexcitación tiene una R mayor que S pasado B3, B3, B4 y la delta es recontra positiva en B1, es una vía derecha. Y según el vector de despolarización de su onda delta en el plano frontal, voy a ver si es una derecha anterior, anterolateral, lateral o posterior. Facilito. ¿Necesitan algoritmos? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dices, Iván? ¿Necesitas acordarte del algoritmo de Arruda o no? Liturgal. Ya no, ya Eh, no, ya. de Arruda, Iturralde, no sé quién más. Olvídense de esos algoritmos. Nunca se van a recordar. ¿Correcto? A las justas tienen su DNI en el bolsillo, no está llevando estos algoritmos, pues se olvidan. Solamente es un concepto que tienen que manejar, práctico. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que recordar. El análisis del QRS en el plano precordial, seguido de el análisis del vector de la onda delta en el plano frontal. Con eso definen la localización aproximada de su vía. Recuerden que se pueden confundir un poquito más hacia arriba, hacia abajo, depende del grado de preexcitación, nada más. ¿Ok? Y de la velocidad de conducción que tenga el nodo B. Porque si el nodo B conduce muy rápido, compite pues con esa vía, entonces no se ve tan claro, ¿no? Bueno, es importante recordar que hay algunas vías que siempre tengo que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque pueden estar asociados a cardiopatías. Ejemplo, las vías derechas. Entonces, si ustedes ven un paciente que tiene una vía accesoria derecha, a ver, ¿quién me va a dar una descripción electrocardiográfica de una vía accesoria derecha? A ver, permítame, por favor. Vamos a avisar acá a Max Albert. A ver, Max, cuéntame, ¿cómo es un patrón de una vía accesoria derecha? En Patrón B2, electrocardiográfico. delta positivo en B1 y la transición a partir de B3, B4. Oye, ¿qué pasó ahí? ¿Max? ¿Max Albert? No, creo que ¿Cambiaste de voz o qué? Tiffany me está Disculpa, ganando. prendí el micrófono por equivocación. Ya, discúlpame, Tiffany, no te recuerdo. No te preocupes. Ya, cuéntame, Max. Gracias, excelente tu aporte, Tiffany, está muy bien. Cuéntame, Max. Ya, generalmente yo manejo mi algoritmo, ¿no? Cuando Excelente, muy tenemos bien. ya para, ¿Qué o sea, dice el algoritmo de Max? Cuéntame. el algoritmo de Max dice, bueno, el primer paso para ver las vías accesorias derechas es ver nuestro B1, ¿no? Y bueno, generalmente si el B1 es negativo, ya tendríamos que pensar que la vía accesoria viene del anillo tricuspideo. Ya, el segundo paso es bueno ver las derivaciones inferiores. ¿Cuántas tenemos en las inferiores, no? Si las hay 3 positivas, 2 positivas, una positiva o todas son negativas, ¿no? Si tenemos 3 positivas, habría que pensar bueno, tenemos 3 positivas y que en B3 es negativo nuestra onda delta, habría que pensar que tenemos una vía anterior derecha. Si tenemos dos negativas, positivas en cara inferior, podríamos pensar que nuestra vía y que es negativo en B3, podríamos pensar que nuestra vía es lateral derecha. O si tenemos dos negativas y en B3 también es negativo, una positiva nada más, tendríamos que ver nuestro B3. Si nuestro B3 es negativo... Ya listo, Max, listo, ya.
Con el algoritmo de Max, ¿cuánto tiempo crees que te vas a recorrer ese algoritmo? Generalmente lo tengo pegado en en mi pared, pero ¿Dónde? ya. En tu celular. En mi cuarto. Ponte pantalla. Pues bórralo, pues hermano, sácalo. Ya, desaparece eso. Ya, Guarda espacio para que grabes cosas más importantes en tu vida. ¿Ok? Conceptos simples. En esta vaina es conceptos simples. ¿Ok? Ya les expliqué, ¿no? No me has escuchado. Bueno, sí, claro, me planteaste tu propuesta, está perfecto y lo respeto. Conceptos simples, Max. Esto es lo que tienes siempre que recordar. ¿Correcto? Para definir si tu vía es izquierda, septal o derecha, ¿qué derivación, qué plano tienes que ver? El plano precordial. Ajá. ¿Correcto? Si ves que la R es mayor que S después de B1, ¿correcto? Y además, o sea, en B2, en B3, en B4, la R se hace recién mayor que S. Y además, la delta es positiva en B1, se acabó, es derecha. Vía derecha. Nada más, punto, ya. Ya. ¿Ya? Recuerda, a ver, repítelo. Claro, si acaba de decir, ¿no? Si tenemos una transición en B2, por ejemplo, y nuestra onda delta en B1 es positiva, es una vía derecha, ¿no? Y si Se es acabó. negativo... Nada más. Nada más. Suficiente. ¿Por qué te digo eso? Porque tienes que tener la capacidad de tener esa practicidad. 2 datos nada más. Transición de RS recién de 2 para adelante y delta positiva en B1 es una vía derecha. Ahora, ¿por qué yo les digo esto, muchachos? Porque si ustedes tienen una vía accesoria derecha, pues tienen que pensar en una cardiopatía. ¿Qué cardiopatía es, amigo Pax? Un Epstein podría ser. Exactamente, Max, lo has dicho muy bien. Entonces, si tú ves un paciente con una preexcitación y ves que la transición es después de B2, la RS, y la delta es positiva en B1, piensa en Epstein. No digo que lo tiene, pero piensa en Epstein, ¿no? Pídele una eco, descarta Epstein. ¿No? No hay Epstein, perfecto. Entonces, un paciente con una vía derecha sin anomalía de Epstein. ¿Ok? Eso es importante, Max. Entonces, cosas prácticas, ¿correcto? Lo que has propuesto está interesante, pero date cuenta, me has dicho muchos pasos, te das cuenta y eso pues te vas a olvidar, ¿no? Y la idea es que manejes conceptos muy prácticos, así como el ST elevado, ¿no? 2 criterios y se acabó, ya sabes cómo es, acá igualito. A ver, gracias por tu aporte, Max, excelente. Vamos a llamar a nuestro amigo Renzo Paolo García. Renzo, ¿cómo vas? Hola Doc, ¿qué tal? Aquí de guardia. Perfecto. Dime el patrón electrocardiográfico de una vía accesoria posteroseptal derecha. Bueno, en las posteroseptales lo que nosotros vamos a tener es, en B1 vamos a tener una delta isobifásica o negativa, y como es posterior vamos a tener el delta, o sea, la presencia de cubo delta en D2, D3 y ABF. Con esto nos permitiría ver de que estamos frente a una septal y sería positivo en D1 y ABF. Excelente, excelente, así es. De forma práctica, una vía septal, lo has dicho, ¿no? Aquella que tiene pues una transición después de B1, o sea, de B2 para adelante, B2 o B3, tampoco no muy larga, no muy tardía la transición, pero tiene lo que has decidido, ¿no? Perdón, tiene el dato que acabas de indicar, ¿no? Que la onda delta en B1 es plana o negativa. Y adicionalmente, pues, la onda delta en el plano frontal es negativa, pues, en D2, D3 ABF. En especial, si tienes un D2 en forma de QS, te puede hacer pensar que esta vía es epicárdica. Y si tienes ese patrón electrocardiográfico, estas se asocian a este tipo de anomalías en el sistema venoso. ¿Esto qué es, amigo Renzo? ¿Me puede repetir, porfa, la última pregunta? No, te decía de que estos patrones electrocardiográficos de vías posteroseptales derechas se asocian, especialmente epicárdicas, se asocian a anomalías o malformaciones venosas del sistema venoso coronario, conocidos como divertículos. ¿Ves acá el seno coronario en una oblicuo izquierda? ¿Cómo se forma una pelota acá? Este es un divertículo. Y muchas veces la vía está aquí, el entradita de este divertículo. A veces uno con su catéter pues aplica por aquí, por acá, no se va. Es necesario a veces hacer una venografía
Identificas el divertículo, colocas tu catéter aquí en este puntito, aplicas y chao vía. ¿Ok? Las vías accesorias y anomalías de Einstein, ¿no? Estas pues suelen ser vías derechas en su gran mayoría, ¿correcto? Y bueno, suelen localizarse a diferentes niveles del lado derecho, en la región inferoseptal, en la región inferior, inferolateral y anterolateral del lado derecho, ¿correcto? Estos pacientes, ¿no? Con anomalía de Epstein y vías accesorias tienen algunas características muy interesantes que el doctor Iturralde describió en un estudio que hizo, ¿no? Normalmente, pues, ¿qué es lo que encontraba el doctor Iturralde en estos pacientes con anomalía de Epstein? ¿Correcto? Normalmente, ¿cuál es el principio? Un paciente con anomalía de Einstein moderado a severo, ¿tiene alguna alteración electrocardiográfica muy característica? Preguntemos acá ya tenemos acá a nuestro amigo Kevin. Kevin, hola, buenas noches. ¿Qué características electrocardiográficas tiene un paciente con anomalía de Einstein moderada a severa? Exacto. Exacto, exacto. Acabas de dar un dato muy importante. Y mira qué es lo que encontró el doctor Iturralde en los pacientes que tenían una vía accesoria y anomalía de Epstein moderada a severa. Encontraron que ese patrón de rama derecha desaparecía. No hay. Entonces, un paciente con anomalía de Epstein moderada y severa que no tenga patrón de bloqueo de rama derecha, te tiene que hacer pensar en qué, Kevin. Kevin Ángeles, te estaba preguntando. Entonces te estoy preguntando, ¿qué haces en un paciente con anomalía de Einstein moderada y severa en ausencia de bloqueo de rama derecha? ¿En qué piensas? Ok, bueno, muchachos. Bueno, es una posibilidad, pero bueno, ¿qué nos dice Juan? Juan Valdivieso. Juan, ¿estamos aquí? Juan Valdivieso. ¿Está presente Juan? Bueno, vámonos con Adriana entonces. A ver, Adriana. Doc, quizás es un Einstein light, no es un Einstein leve. Es un Einstein leve, es una posibilidad, pero ya les planteé el principio, no es un paciente con Einstein moderado y un Einstein severo y no tiene bloqueo de rama derecha. ¿En qué piensan? Doctor, ¿puede ser que tenga una vía atriofascicular? Exacto, o una vía accesoria en general. Muy bien, muy buena respuesta. Entonces, los pacientes con anomalía de Epstein severos, moderados, que no tienen bloqueo de rama derecha, piensen en que este paciente pueda tener una vía accesoria. Si el PR está casi normal, de repente es una atriofascicular, o de repente pues puede ser una vía accesoria auriculoventricular pues común, ¿no? Pero exacto, lo que acabas de decir es muy importante. Un paciente con anomalía de Epstein severo, en ausencia de bloqueo de rama derecha, pienso en que este paciente tiene una vía accesoria. ¿Y qué hizo el doctor Iturralde? Pues dijo, bueno, estos pacientes se les va a hacer la ablación, ¿correcto? Les hicieron la ablación y de los 30, 28. Después de la ablación, cuando se llevaron la vía, apareció el bloqueo de rama derecha. Por lo tanto, la ausencia de bloqueo de rama derecha en un paciente con anomalía de Epstein moderada y severa me sugiere la presencia de una vía accesoria. ¿Ok? También en el lado derecho, pues principalmente existen unas vías especiales distintas a las comunes, las vías atriofasciculares, vías accesorias atriofasciculares, conocidas como las vías accesorias tipo Mahay, que son unas vías con unas características diferentes a las vías accesorias comunes, ¿correcto? En primer lugar, son unas vías que solamente tienen conducción anterógrada, solamente conducen de aurícula a ventrículo, no tienen conducción retrógrada. Primera característica.
Segunda característica de que estas vías accesorias atriofasciculares tienen una conducción muy parecida a la del nodo B, ¿correcto? Tienen una conducción decremental. Y estas vías conectan la aurícula con un fascículo, especialmente la rama derecha, ¿no? O la banda moderadora por donde discurre pues esta rama derecha, ¿no? Entonces, las vías accesorias tipo Mahain tienen estas características peculiares. Solo conducción anterior decremental, ¿correcto? Y pues están localizadas pues generalmente en el anillo tricuspidio lateral. Y estas vías accesorias, como tienen conducción decremental, miren el electrocardiograma. ¿Qué características importantes ven en el electrocardiograma? A ver, ¿qué me dice? A ver, Kevin. Ah, no, Kevin ya participó. Lisette Melo, a ver, cuéntame. Sí, doctor. Bueno, vemos que ahí se ve que está en ritmo sinusal. Perfecto. Bueno, tenemos analizando el electrocardiograma un PR corto, ¿no? Se ve que el PR está en aproximadamente 60 milisegundos, 0,06 segundos. Ya, O bueno. 0,08 podría ser, ¿no? Pero sí se ve un poco corto. Por ahí el dibujito creo que no está tan bien, pero bueno, el PR ya, pongámosle que sea un poco corto, sí. ¿Qué más? Ya después, el QRS es bien estrecho. Vamos a ver. Creo que es ¿Ves onda delta? Menos de 0. B, onda delta. En D2 me parece que hay una onda delta, pero al final, en la rama descendente de la R, ¿no? Claro. Pero se ve prácticamente... La BF también, ¿no? Igual. Sí. Recuerda que cada cuadradito contiene dos, realmente. No hay dos cuadraditos. Acá en estos cuadraditos hay dos, ¿ok? Ah, ya. Sí, por eso como que pareciera, pero no. Realmente acá hay dos cuadraditos. Acá se ve 120 milisegundos tu PR. Tu QRS se ve 80 milisegundos por esa razón. Claro, bien, en RF también parece una onda delta, pero o sea, como si fuera retro. ¿Dónde? En la rama descendente del R, ¿no? En ABF. ¿Dónde? ABF. Rama descendente de la R. Pero yo no conozco una onda delta en la rama descendente de la R, doctor, ya me está preocupando. Yo pensé que ya ustedes eso lo habían superado. La onda delta es el primer componente inicial de la activación ventricular, al inicio del QRS, no de la rama descendente de la R. Eso se llama pseudodelta, y lo ves pues en la repolarización precoz. Pseudodelta, no onda delta. Hay una pseudodelta, perdón. Pero bueno, no es tan exacto. ¿Qué más? A ver. Las T's también en las precordiales se ven altas. Ya, sí. ¿Será un efecto concertina eso? Quizás. Sí, acá se ve como cambiante, ¿no? Bueno, debe ser más la descripción. ¿Qué más vemos? A ver. Ven, ustedes siempre tienen que ver en un electrocardiograma un patrón que me habla que la activación inicial del QRS pasa por el sistema de conducción. ¿Cuál es? A los que han rotado por INCOR siempre yo les hablo de eso. ¿Cómo se llama esa onda de un electrocardiograma normal que me dice que está viendo despolarización septal inicial? A ver, ¿alguien quiere ayudar a Lisette? ¿No es porque R en B1? A ver, ¿alguien quiere aportar? A ver, ¿quién quiere colaborar? ¿Quién quiere participar? ¿Alguien quiere participar o no? A ver, Lisette, la onda Q, la Q chiquita en B5, B6, D1 a BL, debería de verse. Si no la ves, evidentemente algo estaba bypaseando esa primera parte de la activación por el sistema de conducción. Suelen ser estos, pues. Estos son los electrocardiogramas de un paciente con Mahain. No parece precitado, pero miren ustedes, pues, ese PR limítrofe, esa ausencia de onda Q, y a veces en la R con una S grande en D3, te puede sugerir que tu paciente tenga una vía atriofascicular tipo Mahain.
realmente pasa desapercibido. Ya puedes tapar el micrófono, Lisette. Realmente pasa desapercibido el electrocardiograma, pero este patrón es sugerente de que este paciente pueda tener un Mahain. Y el patrón electrocardiográfico pues es difícil, en ritmo sinusal, pero el clásico patrón lo vamos a ver cuando esta vía tipo Mahain nos induce una taquicardia tipo Mahain. Y eso lo van a ver a veces en emergencia, ¿ok? ¿Y cómo se ve una taquicardia tipo Mahain? Es muy clásica. Y es un patrón clásico, ¿no? Primero hay que entender cómo se genera la taquicardia tipo Mahain. Y la taquicardia tipo Mahain es una taquicardia por reentrada B, ¿ok? Anterógradamente va por la vía tipo Mahain, porque la vía Mahain solamente conduce anterógradamente, y así lo hemos dicho. Esta vía llega a su punto de inserción, que puede ser la banda moderadora o la rama derecha, y de ahí retrógradamente regresa por el nodo AB y de nuevo pues por la vía Mahain y se establece esta reentrada auriculoventricular, ¿correcto? Como la despolarización ventricular se empieza a dar en este punto a nivel de la banda moderadora o la rama derecha, entonces empezamos a ver el patrón morfológico de la despolarización ventricular, que es un patrón de bloqueo de rama derecha, ¿correcto? Un patrón con transición tardía, generalmente después de B4, suele ser una transición en B5, B6, y con un eje en el plano frontal que apunta de derecha a izquierda, ¿correcto? Por lo tanto, positivo en D1, positivo en ABL, ¿correcto? Y suele ser, pues, negativo, ¿no? O isodifásico en ABR. Este es el patrón clásico de una taquicardia tipo Mahain. Y las taquicardias tipo Mahain, porque tienen una activación por el sistema de conducción, suelen tener en su primer componente una muesca inicial bastante angostita, que me sugiere que parte del sistema de conducción participa en esta taquicardia. Entonces, si ustedes tienen un paciente con este patrón, ¿no? Muchos se confunden como una taquicardia ventricular, porque confunde, pues, ¿no? Pero si ustedes ven que es un patrón, pues, de bloqueo de rama derecha, QRS ancho, ¿no? Con transición tardía y un eje superior izquierdo, con un componente inicial en esta taquicardia, QRS ancho, bastante rápido, piensen en una taquicardia tipo Mahain. Y cuando el paciente pase a ritmo sinusal, miren este electro de base con otros ojos. Y si ven ausencia de onda Q, si ven una RS en D3, si ven un PR limítrofe, pues ya están sospechando en una taquicardia tipo Mahain. Y en estos casos, pues las taquicardias tipo Mahain a veces no es fácil de ablacionar, ¿no? Porque suelen estar ubicados en el anillo tricuspidio y suelen ser fáciles de repente alterarlas mecánicamente, ¿no? Y luego no encontradas. Pero como tienen un origen muy parecido a la del nodo AB, porque tienen conducción anterior decremental, suelen tener pues como un potencial muy parecido a la vía lenta, y el lugar clásico donde uno encuentra y ahí mismo aplica, ¿no? Existen otras clases de vías que pueden ser vías oblicuas o epicárdicas, ya lo hemos comentado. Y este es otro escenario, ¿no? Encontramos pacientes que tienen preexcitación ventricular, ¿no? Hemos comentado hasta un 0.3, 0.1, 0.3% de la población general, pero que ni enterados que tenían enfermedad, fueron a su chequeo ocupacional y le encontraron un electro anormal. Y ellos nunca han tenido ninguna taquicardia, no han tenido ni un desmayo, nada de nada. Fueron a su chequeo ocupacional, querían participar en una institución deportiva, le tomaron su electro, o fueron a participar a una maratón y electro anormal, un electro con preexcitación ventricular. Y el paciente totalmente asintomático. ¿Qué hago en este paciente? Pues evidentemente en estos pacientes hay que definir cuán peligrosa es esta preexcitación, porque sintomática no lo es, el paciente es asintomático. Pues tengo que definir cuán peligrosa es y para eso utilizo métodos no invasivos. Holter, prueba de esfuerzo, ¿correcto? Y si es que esta preexcitación en el Holter es intermitente o en la prueba de esfuerzo desaparece con la actividad física, pues evidentemente es una vía que sugiere ser de bajo riesgo. Es una persona menor de 40 años y además tiene pues estas características, no se satisfagan con los métodos no invasivos. Prefiera el método invasivo, que es la que nos va a definir el periodo refractario anterógrado de esta vía accesoria. Y si este periodo refractario es menor de 250, 240, pues evidentemente esta vía, si bien no genera síntomas, es un riesgo para el paciente, para muerte súbita, por lo que evidentemente hay que ablacionar esa vía.
¿ok? Independientemente de la presencia o ausencia de síntomas, un periodo refractario menor de 250 es un riesgo de muerte súbita y se tiene que ablacionar al paciente, ¿ok? ¿Qué más? En quienes también debo de hacer ablación de una precitación ventricular asintomática, en deportistas de alto rendimiento o en personas con trabajos pues de alto riesgo, ¿no? Pilotos, choferes, ¿no? De carga pesada o de carga, ¿no? De servicio público, ¿no? En ellos hay que hacer ablación de la vía accesoria. Y en este caso, pues, en pacientes que sí son sintomáticos, pues, y están preexcitados, se llama preexcitación ventricular. Y si es que no están preexcitados, pues puede ser una vía oculta. Pueden desarrollar taquicardias supraventriculares. ¿Recuerdan las que vimos ayer? ¿No? Por ejemplo, acá, ¿qué me dice Tiffany? ¿Qué te parece este electrocardiograma? ¿Algún análisis que puedas dar? Pues es una taquicardia RR regular. Excelente. La onda ¿Qué más? parece... ¿Qué más? ¿Qué más? Empieza siempre por el nombre y luego da el apellido. Ya. Es una Bueno, taquicardia QRS. QRS estrecho. Muy bien. RR. RR regular. Y de ahí recién me pongo a buscar qué hay entre los RRs, ¿no? ¿Qué hay entre los RRs? Parecieran ondas de Flutter, doctor, de base. Veo una onda P aquí, ¿no? Ajá. Una P aquí, otra P aquí, otra P aquí, otra P aquí, otra P aquí. Veo varias P's, Sí. ¿no? Pero siempre siguen al QRS. Veo una relación 1-1. No veo Sí. más P's que ventrículos, ¿no? Veo una relación 1-1. Y es una taquicardia, entonces, RP largo o una taquicardia RP corto. Es una taquicardia. RP. Parece RP largo, doctor, pero límite. RP largo es cuando está más allá de la mitad del RR. No, estaría por acá. Está aquí tu P retrógrada. Entonces, Claro, sería RP corto. RP corto. ¿Pero es un RP corto bien pegado al QRS o está un poquito alejado del QRS? O sea, supera los 80 milisegundos. No está tan pegado, ajá. Es una taquicardia por entrada B, probablemente, ¿no? Muy bien, perfecto. A ver, ¿qué dice nuestro amigo Pedro, que justo ha entrado, porque no lo vi desde el inicio? Pedro, cuéntame, ¿qué ves en este electrocardiograma? Buenas noches, doctor. Hola. Es una taquicardia QRS ancho irregular. Muy bien. Si me podría animar por un diagnóstico, podría ser una FA preexcitada. ¿Por qué? De frente te lanzaste una FA preexcitada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de preexcitación. Sí, porque es irregular, ¿no? Todo el algoritmo de... Ya, es una taquicardia, claro, QRS angosto irregular. Perfecto, eso es una FA. Sí, la morfología de los QRS también son variables. Exacto, acabas de dar en el clavo. Es una taquicardia QRS ancho irregular, pero la morfología de los QRS, el ancho, más que la morfología, el ancho de los QRS cambia, ¿no? Y evidentemente impresiona en su primera parte, pues, un ensanchamiento del QRS, el cual sugiere que puede ser una FA preexcitada, como estás comentando, ¿no? ¿Qué hacemos ahí, mi querido amigo Pedro? ¿Qué hacemos ahí, Pedro? Llamamos al asistente, llamamos al intensivista, llamamos al emergenciólogo. ¿Qué hacemos? Depende, bueno, si está hemodinámicamente inestable sería una cardioversión. En una. Y si está estable, pero tiene este electro. Amiodarona en infusión pura. ¿Qué dice? A ver. ¿Qué dice Milagros? Yanina. Milagros, pues que está, pues, ¿en dónde estás, Milagros? En México, ¿no? Sí, doctor. Ni le digas al doctor Iturralde que no quiero que usen su algoritmo, ¿ah? Por favor. Calladita nomás. Dile que sí va al pie de la letra su algoritmo. Ya, cuéntame, ¿qué haces con este paciente? Bueno, como ya lo comentó, si está inestable, cardiovertimos.
Si está estable, podríamos usar más, como está conduciendo por la vía accesoria, entonces todos los medicamentos que retrasen la conducción AB podría llevar al riesgo de que hagan FB. Lo que hacemos, pues, cuéntanos. ¿Qué medicamento no te inhibe el NOVA B y sí te inhibe la vía accesoria? Coméntame, ¿cuál es ese medicamento? Betabloqueante. ¿Perdón? Un betabloqueante. Ay, no, pues milagros. No, el doctor Iturralde se molesta contigo, te regresa a Lima en una. Ya, ¿quién? Doc, A ver. el único medicamento es la procainamida, que no te inhibe la vía accesoria. Es una opción, ya, pero acá no hay procainamida. Es cardioversión eléctrica, Doc. Exacto, no hay otra opción. ¿Por qué? No olviden de analizar su electrocardiograma, incluso en su paciente está relativamente estable, ¿sí? Pero miren este RR, ¿ok? Ese RR de su paciente está bastante cortito, ¿no? Evidentemente tiene un alto riesgo de, pues, de generar esta arritmia, pues, en una FB. Aquí no hay que administrar ningún medicamento, pues. No hay en el Perú un medicamento, pues, que sea específico para por una vía accesoria, eso no hay. No hay en el Perú, no hay, ¿ok? Entonces, aquí lo que tienen que hacer, por más estable que esté su paciente, cardioversión eléctrica síncrona. Si está inestable, pues en una, no esperen nada, muchachos, ustedes mismos nomás, cardioviertan al paciente en one. Si está estable el paciente, pues anticoagúlenlo, llamen al anestesiólogo, ceden al paciente un poquito y cardioviertan. Ya está. Pero finalmente el tratamiento en una FA preexcitada es cardioversión eléctrica y está prohibido dar algún fármaco que inhibe el nodo AB. Está prohibido dar amiodarona. ¿Ok? Listo. ¿Qué hacemos con mi paciente? Pues que tiene una taquicardia por entrada B. Bueno, si tiene una taquicardia supraventricular tipo taquicardia por entrada B, pues evidentemente el tratamiento para estas arritmias es la ablación. No hay otro tratamiento, ¿correcto? ¿No? Y evidentemente lo tengo que conversar con el paciente y se lo tengo que plantear, ¿correcto? Si el paciente está de acuerdo, vámonos, programemos su ablación y no perdamos el tiempo, ¿ok? Mientras tanto, ¿podemos dejar terapia? Sí, puede ser, mientras esperamos su programación. Si es privado, evidentemente no hay problema, pues no, su programación es inmediata casi. Pero si está pues en un sistema de salud público, pues lista de espera, ¿no? Y eso es un problema. Pero no, de repente el paciente dice, no, si es mi primer episodio. No quiero ablación porque me han asustado, la otra vez me dicen que la ablación es peligrosa. No. Es todo un tema muy peligroso. Bueno, ahí puedes dar manejo médico, pues, ¿no? Ahí puedes usar propafenona, flecainida, ¿ok? El uso de amiodarona, pues, es una situación ya es muy extrema, pues, donde el paciente está extremadamente sintomático y realmente no hay otra opción. Pero si su paciente, a pesar de estar con propafenona, les hace un siguiente episodio, por favor, insistan en la ablación, pues, ¿no? Que es lo que se les tiene que plantear a este tipo de pacientes. ¿Ok? Entonces, el otro escenario, el paciente entró con una FA preexcitada, inestable o estable, lo cardiovertí, está en sinusal, está con su preexcitación, pues traten, evidentemente aquí, la ablación, que es el tratamiento de elección en su paciente. Aquí no hay que preguntar si quieres o no pastillas, no señor, acá su ablación es lo que le toca, ¿ok? Porque tiene alto riesgo de muerte súbita. ¿Correcto? Y en ese caso, pues, si estamos en el paciente hospitalizado y hay todo el equipamiento para hacerlo, pues háganlo, ¿no? Si es que no es así, pues habrá que priorizar al paciente para que a la brevedad se les haga la ablación. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento entonces de las vías accesorias? Pues en el síndrome Wolff-Parkinson-White el tratamiento es ablación. Ablación con radiofrecuencia, método convencional. La tasa de éxito altísima, más del 95%, en especial si son vías izquierdas. La tasa de éxito evidentemente pues baja si es que es una vía derecha, pues a 80, o si es septal, pues baja pues a 80, 85. Pero bueno, nosotros en vías izquierdas solemos usar el método convencional, abordaje retroaórtico. Si son vías septales o derechas, en la actualidad ya no usamos el método convencional, vamos de frente a tecnología con mapeo 3D, y eso ha llevado a que la eficacia de nuestras intervenciones alcance y sea casi el 90-95% también de estas estructuras, ¿no? Esa es la ventaja del mapeo 3D. Riesgos. Bueno, la tasa de complicaciones es
1%, menor al 1%, como cualquier intervención, muchachos, por favor, no satanicen a la ablación, ¿ah? Eso es importante, ¿ok? Sepan que esta es la terapia de elección, este es el tratamiento que requiere su paciente y eso es lo que tienen que proponer a su paciente, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa? Ha habido casos, ¿no? Donde vámonos, diagnóstico, una vía oculta izquierda, fuimos primero por las venas, punción arterial, pasamos nuestra guía y la guía pasa las justas, pasamos el introductor, pero nuestro catéter no pasa. Hacemos venografía, las venas, las arterias deformadas, derecha, izquierda. No suben los catéteres por las arterias. ¿Qué hacemos ahí? Es una vía izquierda. Pues buscamos otras opciones, otros tipos de abordaje. En este caso, el abordaje transeptal, que nosotros realizamos sin mayor problema. Ubicamos en esta aurico izquierda, tenemos el decapolar en el seno coronario y mi catéter se ubica en este punto y ahí aplicamos, ¿no?, radiofrecuencia. Concluimos que son las vías accesorias bandas musculares con propiedades electrofisiológicas diferentes a las del nodo B, ¿ok? Pueden tener una conducción unidireccional, pueden generar taquicardias supraventriculares, pueden estar asociados a muertes súbitas y preexcitan al ventrículo, en especial si el periodo refractario anterogrado es menor de 250, o sea, 240, 230, ¿no? Entonces, sí se puede dar en pacientes con Wolff Parkinson White muerte súbita, incluso puede ser el primer síntoma. Por eso sus pacientes con preexcitación asintomática estratifican riesgo. Si tienen menos de 40 años de preferencia, lleguen al estudio electrofisiológico y midan el periodo refractario anterogrado. Si su paciente, bueno, tiene más de 50 años, las pruebas no invasivas apuntan a una vía de bajo riesgo, les acepto de que no le hagan el estudio. Pero si es menos de 40 años, por más que los métodos no invasivos sugieran que es de bajo riesgo, hagan estudio electrofisiológico, ¿ok? Y el tratamiento de elección, ¿cuál es? Ablación con radiofrecuencia, ¿no? Muy bien, pacientes asintomáticos, bueno, y eso ya lo hemos comentado. La FA preexcitada, pues hay que hacer ablación con radiofrecuencia, cardioversión eléctrica en la fase aguda, y pues la ablación es el método de tratamiento efectivo y seguro para este grupo de pacientes. ¿Ok? Ahora sí, terminé mi presentación, muchachos. ¿Algún comentario sobre esta charla? ¿Alguna pregunta sobre lo conversado? Doc, ¿qué tal? Una consulta. Cuéntame, Renzo. Doc, quería saber el tipo específico cuando detectamos nosotros una vía de Mahain. Si es que esos todos los pacientes van sí o sí a ablación o igual se estratifica el riesgo. Y acerca del otro síndrome que incluso dicen que en verdad no existe, ¿no? El Love-Ganon-Levine. ¿Sería prudente todavía considerarlo? ¿Qué es lo que deberíamos ver hacer en ese caso? Bueno, como te repito, en Mahain, si no te hace taquicardia, ni cuenta te vas a dar, nadie lo va a diagnosticar. ¿No? A mí también me ha pasado, uy, este electro parece Mahain, pero nunca he hecho nada, me dicen. Ya, entonces no alcanza, ¿no? Si clínicamente no tiene sintomatología, ahí te pregunto yo, Renzo, a ver, haciendo el análisis, ¿para qué hago yo estratificación de riesgo a mis pacientes con una vía accesoria? Para predecir riesgo de muerte súbita, doctor. Perfecto. ¿Y un Mahain tiene riesgo de muerte súbita, sí o no? No, doctor, porque es una vía decremental, lenta. Exacto. Entonces, un paciente con un patrón sugerente de Mahain, pero que no ha dicho síntomas, simplemente no haces nada. ¿Ok? Pero si tu paciente llega a emergencia y te llega con una taquicardia de Mahain, ¿correcto? Ahí revisas el electro, coincide, pues vas a tener que tratar ese paciente. ¿Ok? Ese es el caso de los pacientes con Mahain. El Long-Ganon-Levine en realidad pues ya no usamos mucho para poder hacer este tipo de análisis, ¿no? De estas vías accesorias atrio-nodales o nodo-ventriculares, ¿no? A veces se pueden diagnosticar, pueden generar taquicardias, pero realmente no se ve, ¿no? Básicamente son las vías accesorias auriculoventriculares comunes o las taquicardias tipo Mahain o las taquicardias tipo Kummel, que pueden convertirse en un problema, impactar en la clínica del paciente, por lo cual amerita un tratamiento definitivo, como este caso es la ablación con radiofrecuencia, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor?
¿Ya? ¿Ya? Bueno, a ver, vamos a analizar el caso. Paciente de 32 años, mecánico de avión. ¿Ya? Pero bueno, eso no es una profesión de alto riesgo. Para empezar, ojo, no estoy diciendo que por eso no le das la ablación, ¿ah? Eso no es una profesión de alto riesgo, porque mecánico de avión no. Entonces, como te comenté, en un paciente joven, menos de 40 años, hazle estudio electrofisiológico y me pareció perfecto que le hagan. La pregunta que te hago yo es, en el estudio electrofisiológico tienes la respuesta. ¿Cómo estaba el periodo refractario anterior de esa vía? ¿Era una vía de alto riesgo o no era una vía de alto riesgo? Ya. Bueno, como te repito, el algoritmo es el siguiente. ¿Ok? En un paciente asintomático que tenga una profesión de alto riesgo, le hago la ablación. ¿Correcto? Tu paciente no parece tener una profesión de alto riesgo. Mecánico de avión es el que pues arregla cuando el avión está ahí parado, ¿no? Él no está en pleno vuelo, está arreglando el avión. No es de alto riesgo. Ya, pero que él arregle el avión, ¿qué hace él? Ya. Bueno, no sé, ahí la definición de profesión de alto riesgo no sé si encaja este caso, ¿ya? Pero independientemente de eso, que puede ser controversial, ¿no? Otros dirán que sí, otros dirán que no. Lo que aquí me interesa en este caso es que me respondas a esta pregunta. Tienes que decir en tu informe, no quiero criticar a nadie, pero lo mínimo, en este caso especialmente, en tu reporte que tienes que entregar a los médicos de este paciente, es el periodo refractario anterógrado de esa vía. Y estoy seguro que debe estar, hay que buscarlo, ¿ya? Bueno, si es un periodo refractario anterógrado de 300, ¿correcto? Nunca ha hecho taquicardias. Pongámosle el ejemplo, pongámosle el ejemplo, ¿ya? Considerémoslo una profesión de bajo riesgo, de verdad, no justifica hacer la ablación. ¿Para qué? Algunos, como ya tienen el catéter ahí y la presentación 300, de repente está dormido y por eso el refractario se alteró, aplican. Y ya, si es que aplicas tampoco está tampoco tan descabellado, porque ya estás con el catéter adentro y realmente es una ubicación de bajo riesgo, no vas a complicar nada, pues ya llévate la vía, ¿ok? Eh, pero si es que la vía regresó, pues tú ya tienes esta información, ¿correcto? Paciente asintomático, profesión no de alto riesgo realmente. Estoy dando un ejemplo, no es que yo soy quien va a definir si eso no es de alto riesgo, eso ya también las personas del lugar, ¿no? De la profesión, si es policía, ¿no? Ya toda esta área pues define si eso no es de alto riesgo, bueno. Pero tengo la información de que es asintomático, su periodo refractario es 300. Entrar por una segunda vez a intentar ablacionar, no lo veo realmente importante. Salvo que me digas, ¿no? O tenga un informe técnico de la policía que digan, esta es una profesión de alto riesgo. Si me das un informe de ese tipo, es un fundamento pues para hacer la ablación, porque las guías dicen eso. Pero desde el punto de vista del sentido común, no parece ser de alto riesgo. Con un refractario anterógrado de 300 en un paciente asintomático, hermano, mira al paciente y no lo incomodes más. Entonces, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Para acotar respecto a lo que ha dicho Kevin hace un momento, el tema en la policía, soy co-RL, es que por definición una arritmia, una taquiarritmia potencial en un efectivo en actividad es criterio de baja.
Entonces, ablacionan porque ablacionan, o sea, Claro. fuera de criterio técnico, ¿no? Médico, ¿no? Pero Exacto. es criterio para dar de baja. Mira, pues, ahí justamente, mira, ese dato que acabas de agregar, Eduardo, Juan, es muy importante. Ahí, por ejemplo, mira, ese dato técnico, yo soy médico y yo no manejo ese dato técnico. Esos datos técnicos de que esta es una profesión de alto riesgo, esta es una condición que va a dar de baja a la profesión de una persona, entonces me lleva a mí, pues, a plantear, pues, el análisis, ¿no? Ahora, ese criterio técnico que me estás planteando, ¿correcto? Puede ser rebatido con este hallazgo electrofisiológico. Desde el punto de vista médico, más allá de lo técnico, lo médico vale. El paciente puede decir, está bien, pero tengo un informe de un electrofisiólogo que indica esto y lo otro, ¿no? O sea, puede el paciente no aceptar que se le someta un procedimiento nuevo cuando médicamente no tiene la indicación. En el primer caso, en la primera intervención, la indicación estaba clara y, bueno, la posibilidad de hacer la ablación con catéteres adentro está planteada. Hacerlo, ¿no? Pero volver a entrar es un concepto que se puede someter a discusión. El concepto técnico que es válido, ¿no? Imagínate pues que para la policía esta profesión es de alto riesgo, ¿no? Si el informe técnico indica que esta persona tiene una profesión de alto riesgo, ¿correcto? Yo como electrofisiólogo no te puedo calificar eso. Yo no puedo. Yo como electrofisiólogo te puedo decir es una vía de alto o no es una vía de alto riesgo. ¿Es vía de alto riesgo o de bajo riesgo? Eso yo te puedo decir como electrofisiólogo. Pero el tema de la profesión de alto riesgo, por ejemplo, lo hace el informe técnico de la policía. Y en base a ese concepto, yo también puedo tomar decisiones. Yo puedo decir, es una vía, si es una vía que no es de alto riesgo, 300, pero es una profesión de alto riesgo, entonces pues le hago la ablación. Si me dicen que es técnicamente este paciente, ejemplo que me ha dado que es muy interesante, ¿no? Que si no se le elimina este potencial sustrato generador de arritmias, este paciente se le va a dar de baja, pues ahí pues se puede considerar intentar nuevamente hacerle la ablación, ¿correcto? Porque hay una condición más allá de lo médico, ¿no? Es un tema técnico. Pero el paciente puede decir, pero yo no quiero someterme a ese riesgo de 1% que dice en su bibliografía de autor de las complicaciones que puede haber por una ablación. Yo no quiero. Si usted médicamente dice que no tengo riesgo de muerte súbita y yo nunca he hecho ningún síntoma, ¿por qué me va a someter a ese riesgo de 1%? ¿Para qué? Claro. ¿Para satisfacer la necesidad técnica de la policía? Entonces hagan un informe médico y con ese informe médico rebato ese informe técnico. Junta médica. La policía convoca a 2, 3 electrofisiólogos, junta médica, se toma una decisión final. ¿No? Finalmente así se manejan las cosas, ¿no? Como verás, este dato que acabas de agregar, Juan, es importantísimo. Va más allá de lo médico, que somete pues a un análisis mayor que obliga pues a hacer una junta médica y en consenso llegar pues a una conclusión para este paciente, ¿no? ¿Vamos o no vamos a una ablación? Imagínate, ¿no? Vamos a una segunda ablación y es una vía epicárdica, le damos duro y ¡pac! Se perfora. Puede pasar, ¿no? Es un 1%. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ya en una junta médica, pues, ¿no? Por lo que acabas de agregar, Juan, que son aspectos que también se tienen que evaluar en el tema de decidir hacer o no una intervención a un paciente. Okay. Muy bien, perfecto. Una pregunta más, última ya para terminar esta sesión, muchachos, que ha estado enriquecedora. Doc, una última consulta. Disculpe la repregunta. Ya, cuéntame, sí. Adelante, Renzo. Doc, mi duda siempre va a los pacientes que tienen una vía accesoria y tienen una conducción bidireccional o antidrómica. En esos pacientes, bueno, mientras están a la espera de la ablación y, por ejemplo, son de alto riesgo, tienen una fibrilación auricular también aparte, debería hacerse la ablación ya urgente, o bueno, se debería programar pronta la ablación. Mi pregunta va a ¿qué medicamento puedo utilizar? Porque, o sea, todos los medicamentos que conozco, pues, no van a disminuir la conducción por esta vía, y al contrario, si enlentecen la conducción del nodo y hacen una FA con respuesta rápida, pues le puedo precipitar un evento mayor, ¿no? Sí, de acuerdo.
iría con algún medicamento o me abstengo de la medicación y que espere su ablación? Creo lo que acabas, lo último de decir es lo más oportuno. Así es. Ok. Eso es lo más oportuno. Y obviamente, como repetíamos, ¿no? Estos pacientes tienen que ser priorizados. O sea, tenemos que, de preferencia, si tenemos todo el soporte, espacio, pues una ablación mientras está hospitalizado. No, pero mi institución tiene demasiados pacientes, la cosa está complicada, no hay espacios. Bueno, priorícelo, pues, déme cita, ¿no? En unas 2 semanas, en un mes. Mientras tanto, lo tendré, pues, en nada por vía oral. Pero lo mantendré, disculpe, sin medicación, ¿no? Hasta que se le haga la ablación al paciente. Por eso va a llegar pero así flaco el paciente a su procedimiento. Lo mantengo sin medicación, ¿no? Porque lo que acaba de decir Rezo es muy importante, ¿no? Está viendo todo, pero si yo lo doy después de alta y lo mantengo con amiodarón y demás cosas, pero ahí hay un potencial riesgo, ¿no? Pero recuerda, Renzo, un concepto también importante, pues, ¿no? Los fármacos, de preferencia, pues, antiarrítmicos 1C, o incluso la misma amiodarona lo puedes usar de manera cautelosa, van a ayudar, pues, a que los episodios de taquisupra en estos pacientes se reduzcan, no es que se eliminen, se reduzcan. Entiende el concepto de por qué estos pacientes sin cardiopatía estructural te hacen FA. ¿Por qué crees que hacen los pacientes jóvenes sin cardiopatía estructural con una preexcitación, fibrilación auricular, y luego se preexcitan? Esos pacientes como van a tener una conducción retrógrada hacia la aurícula cuando están bastante tiempo en este tipo de conducción o en este tipo de taquiarritmia, pueden hacer 2 tipos de cosas. Una degeneración a FA por mismos estímulos, o sea, funcionales, hacen como un tipo de reentrada funcional, o crónicamente también se ha visto asociado en los pacientes con Wolff-Parkinson-White una atriopatía, ¿no? Una atriomiocardiopatía. De acuerdo, exactamente. Generalmente es lo primero, ¿no? Una taquisupra degenera en FA, es lo más frecuente. Entonces, mientras vas dándole fármaco, reduces la posibilidad de una taquisupra y lo llevas a su ablación, ¿no? Que el haber dado el fármaco, pues, degenere ya que el FA sea muy peligroso es una posibilidad. Pero bueno, por esa razón, en un paciente con una FA preexcitada, tienes que priorizar que la ablación se haga en el menor tiempo posible, ¿no? No necesariamente hospitalizado es lo ideal, pero pues recuerda que acá a veces ni siquiera se les hace ablación, ¿no? Tratar de priorizarlo. Bueno, si estás en nuestra institución, en Incorpo, pues ese paciente que llega transferido, referido, pues es muy probable pues que tengamos que hacer la ablación porque ha sido referido por este problema, ¿correcto? Si es que está en otro centro, de repente pues transferido a la institución de manera ambulatoria, porque no hay forma de repente transferirlo, porque no hay camas, etcétera, y pues ni bien lo atendemos, pues este paciente tenemos que priorizar. Nosotros ya tenemos pues una lista de qué casos te tienen que priorizar y qué casos no. Este es un caso en el cual nosotros tenemos que priorizar la programación y se tiene que hacer dentro de los 30 días, ¿no? 15, 30 días, ni bien conocemos el caso. Bien, bueno, pues muchachos, muchísimas gracias por su tiempo, su atención. Espero que estas charlas hayan sido nutritivas para ustedes, les hayan dejado conceptos ahí que fortalezcan los conocimientos que van adquiriendo día a día en sus sedes. Y esa es la idea, ¿no? Mira, compartir los casos, mira los casos que han convertido el caso de la policía, es muy enriquecedor porque no solamente es el tema médico, así como un robot lo que uno tiene que pensar. Hay otros aspectos técnicos en el paciente, en su institución, en su profesión, que a veces cambian el manejo, ¿no? Y nos lleva pues a tomar decisiones de repente más allá de lo que usualmente no hacemos, ¿no? Bueno, muchas gracias por su tiempo, por su atención y ya nos estamos viendo ya el próximo martes. El próximo Listo, doctor. martes, ¿no? Sí. Preparen Preparen sus presentaciones a quienes